Cordial saludo, mi nombre es John Alejandro Castillo Sánchez y vengo a presentar el trabajo de grado Resolución de problemas matemáticos contextualizados en estudiantes de grado noveno del Instituto Técnico Nuestra Señora de Belén para el mejoramiento del desempeño académico. Capítulo 1. Problema de investigación. El problema central de esta investigación es el bajo desempeño en la resolución de problemas matemáticos contextualizados en estudiantes de grado noveno del Instituto Técnico Nuestra Señora de Belén. Este problema se fundamenta en las pruebas de evaluar para avanzar realizadas en el año 2025, donde se demuestra un nivel de desempeño entre bajo e insuficiente. Estas escalas de nivel de desempeño las establece el ICFES en el 2023. Este problema se genera por 4 causas principalmente: la enseñanza tradicional, el uso limitado de metodologías activas, la desarticulación entre teoría y práctica y la evaluación centrada en la memorización. Al mismo tiempo, esto genera unos efectos o consecuencias. Según Schoenfeld, en 2016 se establece que esto genera un bajo razonamiento y pensamiento matemático. Al igual que en el ICFES en el 2023 establece que se generan errores frecuentes en la resolución de problemas. Y por último, la OES en el 2023 genera bajos resultados académicos, dando una perspectiva de mala calidad educativa. La formulación del problema. La pregunta de investigación es: ¿cuál es el efecto de una estrategia didáctica en el nivel de desempeño en la resolución de problemas matemáticos contextualizados en estudiantes de grado noveno del Instituto Técnico Nuestra Señora de Belén para el año 2026? Los objetivos de la investigación se fundamentan en el objetivo general, que es evaluar el efecto de la estrategia didáctica en el nivel de desempeño en la resolución de problemas matemáticos contextualizados en estudiantes de grado noveno del Instituto Técnico Nuestra Señora de Belén para el año 2026. Esto se fundamenta en 4 objetivos específicos. El primero, diagnosticar el nivel de desempeño de los estudiantes en la resolución de problemas matemáticos. Segundo, diseñar una estrategia didáctica orientada al fortalecimiento del nivel de desempeño. Tercero, implementar esta estrategia en el aula de matemáticas. Y por último, analizar los resultados obtenidos en el nivel de desempeño en la resolución de problemas. Para ello se establece una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. La hipótesis nula establece que esta implementación de la estrategia didáctica no generará efectos significativos en el nivel de desempeño. Por el contrario, la hipótesis alternativa, que la implementación de la estrategia didáctica sí generará una mejora o una resignificación del conocimiento en el nivel de desempeño en la resolución de problemas matemáticos. Capítulo 2. El marco referencial. Sobre los antecedentes internacionales encontramos uno principalmente, que es el establecido por Russo y Hopkins en el 2025. Es una investigación orientada a mejorar la resolución de problemas matemáticos mediante el aprendizaje contextualizado. Esta investigación aportó este elemento teórico fundamental para el desarrollo de este proyecto, ya que establece la contextualización de problemas y la contextualización del conocimiento como eje pedagógico fundamental. Esta investigación se desarrolló en Australia en el año 2025. Por otra parte, antecedentes locales como el de Marquines en el 2022 dan orientaciones de cómo se puede ejecutar una estrategia didáctica en el nivel de Colombia. Ella nos aporta instrumentos claves metodológicos como la observación directa, las pruebas diagnósticas, las entrevistas y los análisis de pruebas escritas, y cómo a través de los diarios de campo y la observación estructurada podemos identificar diferentes elementos a la hora de la aplicación de la estrategia didáctica. Asimismo, este marco conceptual contiene las 3 categorías. La resolución de problemas matemáticos se fundamenta en el nivel teórico, de acuerdo a como lo establece Polya en 1957, esas dimensiones y esas fases en la resolución de problemas. Al igual, Díaz y Hernández en el 2010 establecen la definición de la estrategia didáctica como la implicación, la selección deliberada de métodos, recursos, actividades y secuencias de enseñanza que favorecen el proceso cognitivo, que es lo que se pretende desarrollar en esta investigación. Y por último, el nivel de desempeño en matemáticas establecido por el ICFES en el 2023. Es una clasificación específica que describe lo que un estudiante sabe y es capaz de hacer en términos de referencias matemáticas. Ahora bien, sobre la resolución de problemas, es importante reconocer que Polya en 1957 establece que existe un proceso cognitivo, heurístico y metacognitivo, y que al mismo tiempo la estrategia didáctica es un proceso orientador, mientras que el pensamiento lógico es la base que sustenta cómo se está construyendo el pensamiento. Además, la contextualización del conocimiento le da significado a aquello que se está enseñando. Y por último, la representación visual como esquemas y modelos. Su objetivo es facilitar la forma de aprendizaje. Capítulo 3. Diseño metodológico.
El primer elemento es el enfoque investigativo. Para esta investigación se ha seleccionado un enfoque cuantitativo, sustentado en la naturaleza de los datos, pues los datos son de tipo numérico, donde se realiza análisis estadístico y para la obtención y análisis de estos datos es necesario utilizar metodologías matemáticas y numéricas. Ahora bien, de acuerdo al enfoque y al propósito de la investigación, que es medir y evaluar los cambios en el nivel de desempeño, se hace necesaria el establecimiento de metodologías estadísticas. Igualmente, la existencia y presencia de dos variables, la variable independiente como estrategias didácticas y la variable dependiente, el nivel de desempeño en resolución de problemas, genera que nuestro enfoque sea cuantitativo. Además, el diseño metodológico, que es la comparación de un antes y un después a través del post-test y pretest. Además, el paradigma basado en el positivismo según Creswell y Creswell establece que nuestra investigación tiene una objetividad clara y necesitamos comprobar una evidencia, validez y confiabilidad de los datos. Por ende, se establece que es un enfoque cuantitativo. Ahora bien, encontramos una matriz de coherencia entre el alcance, método y fases del método de investigación. Sobre el alcance de la investigación es de tipo explicativo, ya que según Hernández y Mendoza en el 2018, cuando se realiza la explicación de fenómenos a nivel matemático se establece que es un alcance explicativo. Igualmente se identifica una causa y efecto y se realiza el análisis del impacto esperado o los efectos después de la aplicación de un estímulo. Por otra parte, sobre el método se ha seleccionado un método cuasi experimental de tipo aplicado. De acuerdo con Creswell en el 2023, cuando existe una variable dependiente y una variable independiente, y dicha variable independiente se manipula de tal manera que se quieran obtener unos resultados específicos, se considera que se puede aplicar el método cuasi experimental. Y es muy fundamental e importante resaltar que al existir grupos preexistentes, como es en nuestro caso el grupo de noveno 1 y noveno 2, el método cuasi experimental respeta estas condiciones de la población y de nuestra muestra de tal manera que se ajusta perfectamente a este trabajo. Por último, encontramos 4 fases del método que son las siguientes. El diseño cuasi experimental se fundamenta en una primera etapa que es el pretest, la segunda etapa que es el diseño de un estímulo, la tercera etapa que es la aplicación del estímulo y la cuarta etapa que es el post-test o evaluación final. De esta manera, el método y las fases del método cuasi experimental se argumentan y se sustentan en la preexistencia de los dos grupos ya mencionados. Sobre la población y la muestra, al seleccionar un método cuasi experimental, se ha seleccionado la totalidad de la población debido a que existe un grupo experimental de noveno 1 y un grupo de control noveno 2. Esto se justifica según Creswell, donde dice que la muestra debe representar el contexto real. Esto se ajusta a nuestro muestreo no probabilístico que aplica para el diseño cuasi experimental. Para tal caso, contamos con una población total de 53 estudiantes, un grupo experimental noveno 1 y un grupo de control noveno 2. Sobre las técnicas e instrumentos es necesario hablar de la operacionalización de variables. Cómo interviene esta interacción entre las variables y cómo ellas nos dan unas dimensiones, indicadores, técnicas e instrumentos. De esta manera, la variable independiente, la estrategia didáctica y el desempeño en resolución de problemas, que es la variable dependiente, identificamos dimensiones de la planificación de la didáctica, implementación en aula y la interacción pedagógica. Estas dimensiones a su vez tienen sus respectivos indicadores que nos permitirán medir y cuantificar cómo es el comportamiento de la variable. Por otra parte, la implementación en el aula y la interacción pedagógica sí tienen una técnica que es la observación estructurada. Esta técnica se ha seleccionado porque nos permite manejar la naturaleza de los datos a través de datos cuantificables. Al mismo tiempo se selecciona un instrumento como la guía de observación estructurada que nos permite establecer que esta información se va a cuantificar o se va a clasificar de acuerdo a unas escalas. Por otra parte, nuestra variable dependiente se fundamenta en 4 dimensiones establecidas por Polya en 1957, que son las mismas fases de resolución de problemas. A partir de estas dimensiones se crean unos indicadores que son los que se van a evaluar en la prueba objetiva, que es el instrumento que se ha seleccionado para este caso. Entonces, obtenemos una técnica que es la prueba estandarizada y un instrumento de recolección de información que es la prueba objetiva. De esta manera se utiliza la validación de juicio por expertos. A partir de ello se encuentran 2 recomendaciones importantes, una recomendación a nivel de claridad de los ítems y de la coherencia de la pregunta con los objetivos o el nivel de desempeño que se pretende alcanzar. Sobre la construcción de la guía de observación estructurada del segundo instrumento de recolección de información se identificaron 3 dimensiones con 14 ítems. La primera dimensión es la implementación en el aula, la segunda es la interacción pedagógica y la tercera es la retroalimentación docente. Cada una de estas dimensiones tiene escalas de medición diferentes.
Por ende, al finalizar, se realiza una triangulación de datos para unificar todo esto en datos cuantificables. A continuación, se presentan las referencias bibliográficas utilizadas durante la investigación. Muchas gracias.